días, hermanos. Gracias por acompañarnos en este nuestro último estudio sobre la persona del Espíritu Santo. Han sido 15 lecciones en las que hemos podido aprender sobre la bendita persona del Espíritu de Dios. Y ha sido una bendición estudiar sobre sus atributos, su poder, sus dones. Espero que haya sido de edificación para usted como lo ha sido para mí, y que el conocimiento que hemos adquirido nos transforme y dé fruto abundante para nuestro Dios. Así que, como siempre, hermanos, vamos a orar buscando su guía antes de comenzar. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti para presentar nuestra alabanza y gratitud por tu majestad, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Oramos, oh Dios, para que tu pueblo sea fortalecido mediante la exposición de tu palabra. Ayúdame, Señor, a ser fiel a ella y prepara nuestros corazones, no solo para escucharla, sino también para ponerla por obra. Guíanos hoy, mañana y siempre, y haznos crecer, Señor, en tu conocimiento para ser sal y luz en este mundo que tanto te necesita. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se cuenta una historia muy curiosa de un hombre en el oeste de Texas, donde hoy en día hay un famoso campo petrolero conocido como el Pozo de Yates. Es que se cuenta que durante la Gran Depresión de principios de la década de los 30, este campo era un rancho de ovejas propiedad de un hombre llamado Yates. Así que el señor Yates, debido a la situación económica que estaba pasando en Estados Unidos durante esa época, no era capaz de ganar suficiente dinero para poder mantener su operación ganadera. Así que, como muchos otros en la época, él tuvo que subsistir del subsidio que el gobierno les daba. Y mes a mes, el señor Yates pasaba preocupado porque no sabía cómo sería capaz de poder sufragar todos los gastos de sus cuentas. Y mientras todo esto pasaba, él tenía todo su ganado, todas sus ovejas, tratando de salir adelante en esa época. Sin embargo, cierto día, dice que una compañía petrolera llegó con un equipo sismográfico y entró en la zona donde tenía su ganado el señor Yates. Ellos le dijeron a él que podría probablemente haber petróleo en su tierra, así que pidieron permiso para perforar un pozo. Él firmó un contrato de arrendamiento y cuenta la historia que cerca de 1,100 pies de perforación chocaron con una enorme reserva de petróleo que producía cerca de 80,000 barriles al día. De hecho, 30 años después del descubrimiento, una prueba gubernamental de uno de los pozos demostró que todavía podría fluir cerca de 125,000 barriles de petróleo al día. Así que el señor Yates era el dueño de absolutamente de todo. Porque el día que él compró la tierra, él había recibido los derechos del petróleo y minerales. Sin embargo, por muchos años él vivió dependiendo de los subsidios del Estado. Así que puede imaginar, hermano, cómo era tener tanto y al mismo tiempo no tener nada. Toda aquella riqueza bajo sus pies, pero vivía al mismo tiempo empobrecidamente. Hay un dicho que dice que el que no sabe es como el que no ve, porque aunque poseía toda esa abundancia, él vivía empobrecidamente. ¿Sabe? La pobreza espiritual que abate a la iglesia y que es uno de los problemas que como cristianos enfrentamos hoy en día, se debe al hecho de que intentamos agradar y servir a Dios, pero sosteniéndonos en nuestras propias fuerzas. La palabra de Dios ha sido sustituida por charlas motivacionales, espectáculos de entretenimientos, humanismo, visiones falsas o nuevas revelaciones contrarias a las Escrituras. Y esto ha llevado a un decaimiento en la iglesia, de manera que he visto y he sido testigo cómo en muchas reuniones se realizan planes, se hacen resoluciones, se toman decisiones, se hacen juramentaciones,
pero la iglesia sigue igualmente empobrecida. Al igual que el señor Yates, tenemos tanto y aún así parece ser que no lo sabemos. Si hemos de tener victoria, hermanos, y una vida fructífera, debemos comprender que el fruto espiritual va más allá de nuestros talentos naturales y calificaciones personales. No es algo que podamos obtener en un curso de superación personal. El fruto espiritual viene como resultado de nuestra relación y comunión con Dios y de saber y entender que ya poseemos algo que Él nos lo ha dado, que es nuestro y es parte de las riquezas espirituales que en Cristo tenemos. De hecho, Dios es glorificado a través del fruto que llevan sus hijos. En Juan capítulo 15, versículo 8, hablando el Señor a sus discípulos, les dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. De hecho, para esto nos escogió Dios, ya que nuevamente en Juan capítulo 15, avanzando en versículo 16, también leemos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Este pasaje, que muchas veces es utilizado fuera de su contexto por aquellos que sostienen una postura calvinista sobre la soberanía de Dios, no se refiere a una elección para salvación. No está hablando sobre salvación, sino que al leer el contexto desde capítulos 13 y 14, nos damos cuenta que esta escena se produce durante la última noche del Señor con sus discípulos antes de ser sacrificado. Ellos están sosteniendo su última cena, y al salir del lugar de donde se encontraban cenando, el Señor les habla y les dice que Él es la vid verdadera, como podemos ver en Juan capítulo 15, versículo 1, y que ellos eran pámpanos y que estarían llamados, por lo tanto, a llevar fruto. Las palabras del Señor en los primeros versículos del capítulo 15 son un preámbulo al llamado que el Señor les haría en los versículos del 18 al 27, donde el Señor les comisiona para ir al mundo, para ser testigos en el mundo, pero al mismo tiempo Él les anuncia y les advierte que serán aborrecidos, así como Él fue aborrecido. Así que en versículos 1 al 17, el Señor les exhorta y les dice: permaneced en mí. Él les pide que permanezcan en Él. De hecho, la frase permaneced en mí se repite no menos de 8 veces en este capítulo. Él les llama a permanecer en comunión, a permanecer en su palabra y en lo que han aprendido. Así que en versículo 16 les dice nuevamente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La frase no me elegisteis, sino que yo os elegí, es una expresión que nos habla del respaldo que el Señor está dando a sus discípulos, que serán enviados a testificar, a predicar al mundo, que serán rechazados y aborrecidos, pero que deben recordar que el llamado a su servicio fue hecho por el Señor mismo, y por lo tanto llevarán fruto por Él. Nuevamente, observe cuidadosamente versículo 16. El Señor les dice: yo os elegí a vosotros, ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Una vez más, yo os elegí para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Este pasaje nos está hablando sobre el servicio. Nos habla sobre llevar fruto para la gloria del Señor al ir anunciando su evangelio. En ningún momento habla sobre una elección para salvación. No se trata de salvación. Y hermanos, quiero hacer un pequeño paréntesis en este punto. Vea, es importante que cuando estudiemos la palabra del Señor seamos diligentes en corroborar y profundizar lo que aprendemos, ya que si bien es cierto que podemos tener a nuestros maestros, a nuestros predicadores, quienes nos enseñan
y a quienes debemos estima y completo respeto, y damos gracias a Dios por todos ellos, todas las cosas debemos corroborarlas por nosotros mismos, ya que no porque un maestro tenga renombre mundial no significa que no están exentos a equivocarse. Todos somos falibles. Y el problema es que existen muchos errores doctrinales que llevan siglos incrustados dentro del pensamiento teológico protestante, pero que muchos van repitiendo porque esa es la enseñanza y la posición que el maestro que tanto admiran posee, sin tomarse el tiempo de verificar si esto es realmente así. Debemos desarrollar, hermanos, un pensamiento crítico e ir corrigiendo poco a poco estas cosas, con respeto y amor. Y no por ello tampoco vamos a menospreciar o disminuir a nadie, porque todos estamos aprendiendo en esta vida y debemos estar sujetos unos a otros e irnos corrigiendo en amor los unos con los otros, ya que todos tenemos debilidades o falta de conocimiento en muchas áreas, y para eso somos un cuerpo. Pero cuando exaltamos el pensamiento de un líder por encima de las Escrituras, entonces comenzamos a caminar por una senda insegura. Y para evitar esto, al igual que los hermanos de Berea, en Hechos 17, debemos escudriñar las Escrituras para verificar si lo que nos están diciendo es correcto. Todo lo que yo les hable, hermanos, y todo lo que les he hablado a lo largo de nuestro estudio, ustedes tienen la responsabilidad de verificarlo en sus propias Biblias. Y si hay algo que no sea conforme a la palabra del Señor, deben desecharlo inmediatamente. Esa es la responsabilidad que tenemos. Así que volviendo a nuestro pasaje, vemos que el Señor, uno a uno, fue escogiendo a sus discípulos. Él fue llamándoles mientras ejercían cada uno sus oficios. Si bien el Señor tenía muchos seguidores, Él personalmente eligió a 12 para prepararlos, para discipularlos, para que fuesen sus discípulos a tiempo completo. Y es a esto lo que se está refiriendo en este pasaje. Esta era una práctica muy común de todo maestro judío. Por ello vemos a personajes como Juan el Bautista, que también tenía sus propios discípulos. Sin embargo, a diferencia de los demás, la costumbre general en los tiempos de Jesús era que cuando un joven deseaba convertirse en un escriba o doctor de la ley, éste debía iniciarse en el mundo rabínico. Y para esto, el futuro estudiante debía elegir un tutor, un maestro o rabino de renombre para seguirlo, con la condición de que el rabino aceptara al alumno. De esa manera fue que Pablo fue aceptado por Gamaliel. Pero en el caso de Jesús, no fueron los discípulos quienes habían escogido a Jesús, sino que Él los había escogido a ellos. Esto es importante porque mientras aquellos que escogían a sus maestros lo hacían como una forma de respaldar la reputación de ese maestro, en el caso de Jesús, Él era quien estaba respaldando a sus discípulos. Y en su última noche, el Señor les dice que los enviaría al mundo donde serán aborrecidos. Pero deben recordar que yo los elegí a ustedes y no ustedes a mí. Así que recuerden que fui yo quien los puse en el mundo para llevar fruto, para que permanezcan en mí y nunca lo olviden. Esta es una hermosa verdad, un hermoso privilegio para todo creyente, la confianza de respaldo que tenemos de Cristo, y esto es a su palabra. Por lo tanto, si permanecemos en su palabra, Él nos respalda, y podemos, hermanos, estar seguros de lo que hacemos, pero recordando que esto conlleva una gran responsabilidad. Ahora bien, debemos ser conscientes de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Para esto, debemos considerar a quién Dios primero hizo el llamado, ya que originalmente el llamado a llevar fruto fue hecho a la nación de Israel. Por ello, esta figura de lenguaje no era extraña para los discípulos.
En Isaías capítulo 5 nos encontramos con la parábola de la viña, un cántico que habla sobre la viña de Dios, aquella viña que en Salmos 80, versículo 8, nos dice que Dios había hecho venir de Egipto, y que Oseas identifica en capítulo 10, versículo 1, diciendo: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Por ello, Isaías escribió en capítulo 5: Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Israel falló en su llamado para llevar fruto, por lo cual el juicio de Dios vino sobre ellos. Sin embargo, Dios no falló en sus propósitos. Y por ello, en capítulo 15, versículo 1 de Juan, el Señor dice de sí mismo: Yo soy la vid verdadera. Porque donde Israel falló como la vid que vino de Egipto y que dio uvas silvestres en lugar de fruto agradable, Cristo vino a ser esa vid que dio fruto abundante y eterno para todos nosotros. Y por el fracaso de Israel es que hoy en día todos nosotros podemos tener el privilegio de llevar fruto para Dios. Sin embargo, nuevamente, hermanos, esto debe ser un llamado de atención sobre la responsabilidad que esto conlleva. Y Pablo, dirigiéndose a todos los gentiles, esto es, a nosotros, nos dice en Romanos capítulo 11, versículos del 13 al 22: Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, y tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo. No, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Solo aquellos que confían en el nombre de Jesús para salvación son capaces, por la comunión con Cristo mediante la fe y el poder del Espíritu Santo que habita en cada creyente, de llevar fruto para el Señor. De hecho, en Mateo capítulo 21 nos encontramos con la parábola de los labradores malvados. En versículo 43 el Señor dice: Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Tanto los privilegios como las responsabilidades que eran para Israel han pasado a nosotros. Dios nos ha dado el solemne mandato de llevar fruto según sus propósitos. Pero hermanos, no debemos pasar por alto la advertencia.
Todo aquel que no lleve fruto será desechado en el día del Señor, por cuanto leemos en Mateo 24:30 con relación al trigo y la cizaña. El Señor dijo: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La iglesia ha sido llamada a llevar fruto. Y esto solo es posible por aquellos que, puesta su confianza en Cristo Jesús para salvación, han venido a experimentar el nuevo nacimiento por la operación del Espíritu Santo en sus vidas. Es interesante que al observar las espigas del trigo y compararlas con las de la cizaña, a simple vista ambas lucen muy similares. Sin embargo, en el tiempo de la siega, las espigas del trigo se doblan debido al peso de su fruto. La carga las hace inclinarse, mientras que la cizaña permanece erguida, debido a que ésta no lleva ningún fruto. De la misma manera, hermanos, mientras que aquellos sin fruto permanecen erguidos en su soberbia, el fruto en el creyente se ve reflejado en su adoración, en su obediencia, servicio, y el creyente se postra delante de Dios para reconocer la grandeza de su misericordia y su gracia. Ahora bien, el fruto se produce por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros y que obra a través de la palabra de Dios, como veremos más adelante. Por ello se le llama fruto del Espíritu. Este fruto se expresa a través de 9 aspectos que reflejan el carácter de nuestro Señor Jesucristo y que se hacen evidentes en la vida de cada creyente. En Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23 leemos: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El carácter del fruto es evidencia del carácter del poder que lo produce. La obra del Espíritu Santo en cada creyente hace que ésta sea fructífera en su vida, y cuando una persona se encuentra bajo el control del Espíritu Santo, le vemos llevar mucho fruto. Ahora, hoy en día existe mucho activismo en las iglesias. No debe ser confundido con el verdadero fruto del Espíritu. Mucha de la actividad religiosa no tiene nada que ver con llevar fruto. El Señor, hablando a los falsos profetas en Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20, les dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice el Señor, en versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Cada cosa se produce según su especie. Este es el mandato divino, por lo que aquellos en comunión con Cristo y nacidos con una nueva vida espiritual mostrarán evidencia de esto, por estar unidos a Él. En Juan capítulo 15, versículos del 5 al 10, leemos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Observe que el versículo 7 nos dice
si permanecéis en mí y mis palabras. Como hemos dicho ya, es la palabra de Dios la que produce fruto. En Mateo capítulo 13 encontramos la parábola del sembrador. El Señor les dice que la semilla es la palabra de Dios. Y en versículo 23 nos dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermanos, si deseamos llevar mucho fruto para el Señor, su palabra debe estar presente constantemente en nuestras vidas, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Nuevamente, el Señor dice: si permanecéis en mí y mis palabras. Observe que existen 3 niveles o grados de fructificación: al 100, al 60 y a 30 por uno. En la medida que avanzamos en nuestro crecimiento espiritual, siendo transformados por la palabra, en esa misma medida el Espíritu Santo, por su poder, irá produciendo en nosotros cada vez más fruto para la gloria de nuestro Dios. Y yo le pregunto, ¿es usted creyente? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cuánto tiempo aparta para el estudio de la palabra? ¿Está aplicándola en su vida? ¿Hay una transformación evidente en su forma de pensar, en sus acciones, en sus decisiones, en su servicio? ¿O no ha cambiado realmente mucho en su vida desde su conversión? Recuerde, el rendimiento en nuestro fruto es proporcional al grado de atención a la palabra de Dios en nuestras vidas, si es que el Espíritu Santo ha venido a morar en usted. Como hemos dicho ya, este fruto se hace evidente a través de las siguientes características. Número 1, amor. En su primera carta, Juan, capítulo 4, versículos 7 al 9, leemos: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, es parte de su naturaleza. Observe que la palabra no dice que Dios tiene amor, o que Él administra el amor, o que imparte amor. La palabra nos dice que Dios es amor. En Romanos capítulo 5, versículo 5, se nos dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En otras palabras, Dios ha venido a habitar en nuestros corazones, nos ha impartido de su vida y su naturaleza divina, poniendo así en nosotros su propio amor y dándonos la capacidad de amar más allá de nuestras propias fuerzas. Es por ello que somos capaces de amar, no porque sea un amor que dependa de nosotros. La palabra nos dice que el corazón del hombre es engañosa más que todas las cosas. Por ello, vemos que parejas que alguna vez se juraron amor eterno terminan enfrascados en luchas y peleas interminables. Es por ello que vemos amistades separarse y relaciones familiares terminar. Porque el hombre separado de Dios le es imposible amar más allá de su propio egoísmo. Sin embargo, para el creyente, el amor se vuelve un mandamiento. Por cuanto el Señor dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es por ello que podemos amar a nuestro prójimo. Es el amor de Dios lo que nos impulsa también para su servicio, ya que en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14, Pablo nos dice que el amor de Cristo nos constriñe. Por ello, el Señor manda a los maridos también en Efesios capítulo 5, versículo 25, diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es por ello que el Señor nos manda amar a nuestros enemigos también, por cuanto leemos en Mateo capítulo 5, versículos 44 al 48. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos,
y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Podemos observar entonces, hermano, a manera de resumen, el Señor nos manda a amarnos unos a otros. El amor del Señor nos impulsa para su servicio. El amor del Señor nos manda como esposos, como maridos, a amar a vuestras esposas y a las esposas también a amar a vuestros maridos. El Señor nos manda también a amar a nuestros enemigos. Así que, hermanos, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo nos da esa capacidad de amar, lo cual va más allá de nuestros sentimientos o circunstancias, sino de la voluntad sujeta en obediencia a su palabra, porque es un amor que nace del mismo Dios y que refleja el carácter de nuestro Señor. Y esto es posible cuando permitimos que Él tome control de nuestras vidas. Este es el fruto del Espíritu. En segundo lugar, la palabra nos habla de gozo. El segundo aspecto del fruto del Espíritu que notamos es el gozo. Y esto nuevamente va más allá de la capacidad humana, ya que al igual que el amor, el gozo encuentra su fuente en el poder del Espíritu Santo. Esta palabra proviene de la palabra griega jará y se traduce como regocijo, y que nos habla de tener una alegría intensa, pero es una alegría que se experimenta en calma o tranquilidad. Es utilizada por Pablo en circunstancias que podrían parecer contradictorias. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 2, Pablo dice: en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Observe que Pablo lo llama el gozo del Espíritu, y este se manifiesta a pesar de las pruebas o tribulaciones. En Hebreos capítulo 10, versículo 34, el autor a los Hebreos dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Alguien se preguntará: ¿es posible sufrir y tener gozo al mismo tiempo? La respuesta es un rotundo sí, y es posible por el poder del Espíritu Santo operando en cada creyente. Hermano, el mundo ofrece una felicidad efímera. Esta depende de las circunstancias, y muchas veces la idea está relacionada con la prosperidad material. Millones se gastan en películas, libros y publicidad en donde alientan a las personas a buscar la felicidad. Y esta se conseguirá una vez que usted pueda tener un yate de varios millones mientras se toma una margarita en la playa. Muchas empresas de tipo piramidal venden este tipo de promesas mientras estafan a los incautos. Pero además, esta es la promesa de los falsos apóstoles de hoy en día, que dan también a aquellos que se mueven por sus propios estómagos. Llevan a la gente a perseguir un arco iris en donde al final del mismo prometen que encontrarán una olla llena de oro. Muchas personas dicen ser felices hasta que pierden los ahorros de sus vidas y entonces optan por lanzarse desde el balcón de sus penthouse. O porque no pueden tener la casa o el carro que querían, muchos viven en amargura y no disfrutan realmente sus vidas deseando aquello que alguna vez los hará felices. Pero aquellos que lo obtienen terminan dándose cuenta que aquello tampoco pueden llenar sus vidas. Y por ello, muchos, a pesar de tenerlo todo, optan también por el suicidio
optan también por tener vidas vacías y fracasadas. Es interesante que la tasa de suicidio en los países europeos más prósperos es significativamente mayor a la de muchos países latinoamericanos que viven en crisis constante. Pero cuando Dios llevó a Israel por el desierto, les dijo en Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, mire qué importante esto, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El gozo, el regocijo y la felicidad del creyente, hermanos, no dependen de las circunstancias que lo rodean, ya sea que enfrente violencia, corrupción, injusticias, persecuciones, carencias materiales o de salud. Al creyente le es posible tener gozo a pesar de enfrentar todas estas adversidades, ya que este fruto le permite mantener el control, la confianza y la esperanza puesta en Cristo y su palabra. Y esto gracias al fruto de gozo que el Espíritu Santo ha puesto en él. El tercer aspecto del fruto del Espíritu es la paz. Esta proviene de la palabra griega airene y significa unir. Y esta nos habla de un estado de tranquilidad y armonía interior. Esta paz se basa en primer lugar en la seguridad del creyente, quien es reconciliado con Dios a través de la fe en Cristo. Y por lo tanto, ya no teme estar bajo el juicio de Dios. Por ello, en Efesios capítulo 2, versículos del 13 al 18 leemos: Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En segundo lugar, se basa en la armonía que debemos tener con nuestros semejantes. Nuevamente, en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 3, Pablo nos llama a manifestar este fruto en las relaciones con nuestros hermanos. Él dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pero esta paz no solo es para con los de adentro. En Hebreos capítulo 12, versículo 14 leemos también: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es imposible para el hombre natural experimentar esta clase de paz, ya que al estar en un estado de rebelión contra Dios, su lucha permanece y está bajo peligro de juicio. De la misma manera, le es imposible mantener relaciones adecuadas de armonía con sus semejantes. Una persona que es incapaz de tener relaciones armoniosas con otros simplemente muestra una clara evidencia de que el Espíritu Santo no está en control de su vida. Sin embargo, para el creyente en comunión, todo es distinto. No es para menos. De hecho, en Isaías capítulo 9, versículo 6, a Cristo se le llama el príncipe de paz. Este es uno de los títulos dado a nuestro Señor, y por lo tanto se espera que aquellos que comparten su vida y esa nueva naturaleza reflejen el mismo fruto que Él. Este estado de tranquilidad se extiende de la misma manera a cada aspecto de su vida, ya que el creyente descansa en las promesas de la palabra de Dios, en su comunión y unidad con el Espíritu Santo y con sus hermanos. Este es el fruto de paz del Espíritu.
Ahora continuamos con el siguiente aspecto, que es la longanimidad, que se traduce como largura de espíritu. Nos habla de la capacidad dada por el Espíritu Santo para poder soportar con firmeza, constancia, resistencia y paciencia. Este fruto nos habla de un temperamento que se mantiene constante a pesar de la presión. Esta palabra es utilizada en Romanos capítulo 2, versículo 4, en referencia a la larga paciencia que Dios ha mostrado a la humanidad con el propósito de que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento. Esto es así, ya que un aspecto de la longanimidad es la lentitud para castigar el error. En su carta a los Efesios capítulo 4, versículo 2, se habla en referencia a soportarnos con paciencia los unos a los otros, en amor. Es decir, perseverar en amor y la paciencia que debemos mostrarnos como hermanos, a pesar de los errores o faltas recibidas. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10, se hace en referencia a la perseverancia que debemos mostrar en nuestro servicio y en la obra del Señor. Y en Santiago capítulo 5, versículo 10, se habla y se utiliza esta palabra en relación a permanecer firmes y pacientes ante las aflicciones y adversidades. La marca del fruto del Espíritu en un creyente se refleja en su constancia, firmeza, paciencia y capacidad de perseverar, no importa sus circunstancias. Y siempre lleno de amor para con todos, gracias al poder del Espíritu Santo y el fruto que hay en él. Hermanos, la inconstancia, la inestabilidad, la venganza son características de un carácter carente de la influencia del Espíritu Santo y por lo tanto son cosas que debemos evitar. La quinta característica proviene de una palabra griega que conlleva dos connotaciones, por lo que la benignidad se manifiesta mediante, número 1, la excelencia moral e integridad, y número 2, a través de la bondad, la gentileza y la dulzura. Ahora, al hablar de excelencia moral e integridad, podemos observar en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 12, que Pablo nos dice en cuanto a la condición general del ser humano: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto nos recuerda que únicamente por la operación del Espíritu Santo es que podemos ser capaces de caminar en obediencia y vivir de manera que podamos agradar a Dios. La benignidad se refleja en el creyente en la integridad, honestidad y excelencia con que vive su vida. Sin embargo, la corrupción, la deshonestidad y la parcialidad es una característica de aquellos que permanecen en muerte espiritual. En segundo lugar, el segundo aspecto que vemos en cuanto a la benignidad se relaciona con la bondad, la gentileza y la dulzura. Esto se contrapone a lo que es la rudeza, la grosería, la aspereza o el ser descorteses. A pesar de nuestra rebelión, la palabra nos dice que Dios nos ha tratado no con descortesía o rudeza o aspereza o de manera grosera, sino que con toda benignidad, tal y como leemos en Romanos capítulo 2, versículo 4. Por lo tanto, es de esperar que aquellos que comparten su naturaleza procedan de la misma manera. Por ello leemos en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hay personas que creen que hablar la verdad significa ser malcriados, ofensivos, y de alguna manera les da el derecho a tratar a otros con descortesía o rudeza. Pero esto, hermanos, no refleja el fruto del Espíritu, sino de la carne. La benignidad se refleja en nuestra integridad y honestidad, pero también en la gentileza y el respeto con que debemos tratar a otros, aunque sus pensamientos estén lejos de la verdad de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que transforma y confronta, no nuestra rudeza.
Y si ese es el comportamiento que debemos observar para con los de afuera, ¿cuánto más para con los de adentro? Una persona que demuestra un carácter descortés no puede refugiarse en que su conducta es parte de su carácter o personalidad o decir que simplemente es así, debido a las experiencias en su vida, por cuanto ha venido a ser templo del Espíritu Santo. Debe exhibir, por lo tanto, el fruto de esa transformación interior que le permite mostrar bondad y gentileza a otros. Otro aspecto del fruto del Espíritu Santo es la fe. Esta proviene de la palabra griega pistis, que significa convicción y confianza. Este término se utiliza o conlleva también dos connotaciones. Número uno, en relación a la convicción de una verdad. Cuando hablamos en términos de convicción de la verdad, generalmente es en referencia a Dios y en la creencia de su existencia como creador del universo y quien ha provisto salvación eterna mediante su Hijo Jesucristo. En segundo lugar, es en relación a Cristo mismo y a la confianza de que Él es el Mesías prometido, mediante el cual obtenemos salvación y perdón de pecados, y es la puerta para entrar al reino de Dios. Y en tercer lugar, es en relación a la confianza de la revelación general que Dios ha hecho a través de su palabra. De manera que todas las prácticas y obras que los creyentes realizan están arraigadas en la confianza de que son parte de la voluntad de Dios. El segundo aspecto que observamos con relación a la fe es en cuanto a la fidelidad y lealtad. Este aspecto habla más del carácter de alguien en quien podemos depositar toda nuestra confianza. Dios, hermanos, es fiel y por lo tanto es importante que sus hijos reflejen su carácter digno de confianza, de lealtad y de integridad. Es interesante, ya que debemos decir en este punto que todos estos aspectos del fruto del Espíritu no son aspectos separados, sino que son parte de un mismo fruto. Por eso se le llama en singular fruto y no frutos, porque no son varios, sino uno solo, que se expresa en todos estos aspectos, pero que se relacionan integralmente en un mismo carácter. Hay ejemplos hermosos en la palabra de Dios que nos habla de este carácter. Personajes como José, a quien mientras estaba en prisión le confiaron el cuidado de la misma y de los demás presos. Personajes como Daniel, que fue digno y muy amado por su fidelidad. Hay personas que hacen promesas que luego no cumplen, hacen resoluciones de cosas que harán o se comprometen para luego actuar de manera descuidada o simplemente no asumir la responsabilidad con que se comprometieron. Y por lo tanto, no son dignos de confianza. En Mateo capítulo 8, versículo 20, hablando el Señor con un escriba, se registra la siguiente conversación. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Todo creyente debe reflejar el carácter de nuestro Señor, de manera en que si podemos depositar nuestra confianza en Él, también nosotros debemos procurar ser personas fieles y leales, tanto delante de Dios como de los hombres. Esto es el fruto del Espíritu. El octavo aspecto que nos habla de la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 23, en relación a las características del fruto del Espíritu, es la mansedumbre, y que se entiende como apacibilidad, dulzura y humildad. Esto es lo contrario a la soberbia, vanidad y rebeldía. Muchas personas piensan que una persona mansa es una persona pusilánime, es decir, alguien que no tiene el valor para tomar decisiones o hacer las cosas por sí mismo. Sin embargo, por el contrario, la mansedumbre es el fruto que se manifiesta en el correcto discernimiento y reconocimiento de nuestras propias debilidades y limitaciones, y por lo tanto requiere el coraje para actuar acorde a ese conocimiento.
De manera que aprendemos a descansar no en nuestras fuerzas o capacidades, sino en las de nuestro Dios. Esta era una característica que el mismo Señor Jesús exaltó de sí mismo y nos exhorta a imitar, ya que en Mateo capítulo 11, versículo 29, el Señor dijo: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Por ello, encontramos este fruto en pasajes como Santiago capítulo 1, versículo 21, en relación a dejar nuestros pecados y aceptar la verdad de la palabra de Dios, que nos convence de pecado y nos corrige de manera que la recibamos con humildad para salvación y santidad. También Santiago, en su capítulo 3, versículo 13, se habla en relación a la sabiduría con que actúan aquellos que han conocido la palabra de Dios. Porque no basta, hermanos, solo con conocerla. El sabio es aquel que sabe hacer un correcto uso del conocimiento que posee. Al final, su palabra nos lleva a sujetarnos en obediencia a su voluntad santa, buena y perfecta. Y en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, es la mansedumbre o la dulzura y respeto que debemos mostrar a otros al momento de defender nuestra fe. Nuevamente, hermanos, predicar la verdad no significa que debemos ser irrespetuosos con otros, actuando con la misma soberbia que ellos. Por el contrario, la palabra de Dios se ve adornada y glorificada en el testimonio del comportamiento humilde que se refleja en aquellos que llevan el mensaje. Una cosa es que la verdad ofenda a quienes no la desean, y otra cosa es que nosotros seamos ofensivos al momento de presentar el mensaje. No tiene nada que ver una cosa con la otra, y ciertamente no refleja el fruto del Espíritu. El Señor dijo: «Aprended de mí». Aprendamos, hermanos, a depender de nuestro Dios y a llevar el mensaje con amor, gentileza, respeto y humildad. Por último, la templanza. Esta palabra significa dominio propio. Esta es la virtud de alguien que ha logrado conquistar sus deseos y pasiones y mantener bajo control sus apetitos sensuales. Esto proviene del latín, de la cual obtenemos nuestra palabra continencia, es decir, alguien que ha aprendido a controlar sus pensamientos, pasiones o apetitos sexuales. Esta palabra está ligada a la pureza, castidad, sobriedad y moderación. Por el contrario, una persona que no exhibe este fruto se muestra en la falta de control de sí mismo, de sus apetitos y deseos, de su temperamento y de sus acciones. Este es el fruto que Pablo estaba explicando a Félix, un hombre conocido por su temperamento desenfreno y apetito sexual descontrolado. En Hechos capítulo 24, versículo 25, la palabra nos dice que Félix, al escuchar a Pablo, se espantó por estas cosas. Y en su segunda carta, Pedro, en capítulo 1, versículo 6, habla de este fruto que debe ir de la mano o ser añadido al conocimiento que ya poseemos de la palabra y de la voluntad de Dios. Es decir, que si entendemos que actitudes como el chisme, la violencia, las borracheras, la lujuria son contrarias a la voluntad de Dios, entonces este aspecto del fruto es el que nos permite poder poner freno a nuestras lenguas, a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestras bocas, a nuestro cuerpo y apetitos, de manera que al conocimiento añadimos también dominio propio. Este es el carácter que debemos buscar como creyentes, de manera de no caer presas fáciles del engaño y la tentación. Hermanos, hemos aprendido sobre la excelencia de nuestro Dios y de su Santo Espíritu. Estamos llamados a llevar fruto, pero esto solo podemos hacerlo si nos sometemos a la guía del Espíritu Santo. De manera que cuando estemos delante del Señor, nos regocijemos del camino recorrido,
porque el Señor no solo nos salvó, sino que nos ha llenado de las riquezas de su Santo Espíritu, dándonos con Él capacidades para llevar vidas victoriosas y cumplir con la comisión que nos ha encomendado. Hombres y mujeres valientes, árboles buenos que dan fruto abundante para su Señor. Ese es nuestro llamado. Al final de nuestros días, hermanos, llenos de fruto, nos encontremos prostrados en espíritu delante de nuestro Dios en adoración y perfecta comunión. Las palabras de Pablo sean nuestras también. Cuando en 2 Timoteo capítulo 4, Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, mantenga su mirada en Cristo, y Él dará a cada uno su recompensa en el día de su venida. Mientras tanto, que el amor, el gozo, la paz, la longanimidad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza sean en nuestra vida fruto que abunde al 100, al 60 y al 30 por uno, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.